Bienvenidos a todas y a todos a esta charla que tengo preparada para ustedes. Mi nombre es Basilio Solís Castillo, soy licanantay, astrofísico y profesor asociado de la Universidad Central de Chile. Tengo el agrado de poder compartir esta charla con ustedes gracias a la invitación del Museo Regional de Antofagasta en esta actividad que ha preparado para el Día del Patrimonio 2021. La charla que les voy a presentar el día de hoy se titula Una mirada astronómica de la cosmovisión licanantay. Los temas que voy a tratar, en primer lugar vamos a hablar sobre la herencia familiar que tengo y que me permite poder tener esta mirada desde el punto de vista de la astronomía a la cultura licanantay. Vamos a mencionar sobre las características que hay del desierto de Atacama y que lo hacen tan especial para la observación astronómica. Vamos a hablar de que mirando un poco al cielo también nos permite poder construir un calendario y que le permitió también a la cultura y al pueblo licanantay de poder también construir este calendario basado en el movimiento de los astros. Vamos a hablar sobre las estrellas y los luceros y su importancia, por supuesto, para la cultura, las constelaciones oscuras y contrastaremos lo que son las constelaciones oscuras mismas con el concepto de las nebulosas interestelares, ¿no? Que es la parte astronómica, digamos, el estudio astronómico de estas regiones del cielo. Y finalmente vamos a hacer un estudio en la cual vamos a contrastar lo que es la mirada astronómica de ciertas fiestas o celebraciones religiosas que celebra el pueblo licanantay y que son conocidas en general por el mundo andino. Bueno, primero que todo, creo que antes de poder presentar esta mirada, es importante mostrarles quién soy. En mi familia, y gracias a esta cultura de poder preservar el conocimiento y nuestras tradiciones, mi familia ha sido una familia que desciende del pueblo licanantay, principalmente mi abuela, que aparece ahí en la parte derecha, Rufina Condore. Ella nació en Río Grande y vivió la mayor parte de su juventud digamos, en los alrededores. También vivió en San Pedro de Atacama y posteriormente, debido a temas laborales, temas de migraciones que sucedieron en esos tiempos, mi familia fue migrando primeramente a Calama y después posteriormente a Antofagasta, donde yo nací. Y creo que eso representa un poco la vida de muchas personas, digamos, que tienen orígenes en las distintas etnias que habitan el norte de nuestro país. Dentro de esta cultura, haber crecido en una cultura como esta, creo que me da mucho, digamos, me entregó mucho conocimiento que tenía dentro de mi familia, pero que no entendí hasta que he podido crecer y he podido aprender un poco más del punto de vista cultural y también con el conocimiento de la astronomía que tengo. Y hoy en día me es posible poder pararme frente a ustedes y poder compartirles esta mirada que tengo en relación a la cultura licanantay y los pueblos andinos en general y la astronomía, que es, digamos, mi campo de experiencia. En primer lugar, es importante de que tengamos en cuenta de que esta cultura se desarrolló en el desierto de Atacama, uno de los desiertos más áridos del mundo y que presenta, debido a esa aridez, condiciones excepcionales para la observación astronómica. Su gran aridez, es decir, escasez de lluvias, produce que los cielos sean bastante transparentes para que la radiación proveniente de las estrellas pueda llegar sin mayor dificultad a nosotros y en este aspecto a los instrumentos que nosotros podamos posicionar en ese desierto. Basta un poco de que se oscurezca cuando comienza la magia, digamos, del desierto, en donde tenemos estas condiciones tan espectaculares que nos permiten ver un cielo estrellado, un cielo realmente negro también debido a la escasa población que hay en los alrededores y que hoy en día ha traído a miles de científicos de todo el mundo a poder utilizar estos cielos para sus investigaciones en astronomía. El desierto de Atacama presenta condiciones especiales también para la vida, ¿no? Y lo hacen un lugar muy inhóspito para que la cultura, una civilización pueda desarrollarse. Es así que creo que es muy importante resaltar
la perseverancia, ¿no?, que tuvo este pueblo de poder adaptarse a las condiciones que les presentaba este desierto, poder seguir adelante, pero además también tomar este cielo que era algo tan innato para ellos, ya era tan visible durante la noche, que les permitió, digamos, poder crear y unir aspectos de su cultura con respecto a lo que estaban mirando en el cielo. Entonces el desierto de Atacama hoy en día es, gracias a todas estas condiciones, un lugar maravilloso para hacer investigación, digamos, de alto alcance y que están en los límites de la ciencia, descubriendo y aprendiendo más cosas de lo que nos entrega nuestro cielo. Y desde la misma manera tenemos esta cultura que ha habitado este lugar por mucho tiempo y que nos entrega también su visión de lo que ellos observaban y de lo que creían mirando este cielo. No, para ninguna cultura es extraño el mirar el cielo y mostrar y distinguir, perdón, ciertos aspectos que suceden en este día a día. Una de las cosas importantes que sucede y que es bastante común es notar de que hay días que son más largos y noches que también son más largas dependiendo de el punto del año en el cual nos encontremos, la fecha que nos encontremos. Y eso, cuando uno observa cuidadosamente la naturaleza, se da cuenta de estas diferencias, ¿no? Y hoy en día conocemos la explicación de eso, ¿no? Pero para los pueblos antiguos, el observar este cambio, ¿no?, de la naturaleza y cómo este cambio estaba relacionado, por ejemplo, con ciertos fenómenos en el cielo, les permitía poder construir un calendario, ¿no? Construir algo que les permitía saber cuándo debían cosechar, cuándo debían plantar, cuándo venían los periodos de lluvia, cuándo eran los periodos de sequía. En general, uno de los aspectos que más nos ayuda a nosotros poder entender y estar preparados para construir un calendario es el concepto de los solsticios y los equinoccios, que son momentos especiales del año en los cuales nos entregan, digamos, esta información para saber específicamente cómo van a cambiar las estaciones del año, inclusive en lugares tan inhóspitos como el desierto de Atacama. Los solsticios en este caso son momentos especiales del año en los cuales la posición del sol marca un punto especial en el cielo y que, como les decía, es uno de los pilares fundamentales de la construcción de un calendario. Para la mayor parte de las civilizaciones, la construcción de un calendario siempre fue algo vital, algo muy importante, y que todos los pueblos que estaban observando el cielo eran capaces de identificar este movimiento. Por lo tanto, algo que no nos sorprende mucho que civilizaciones, en este caso en el mundo andino, también hayan podido observar esto, y en el caso del pueblo Licanantay no es la excepción, ya que ellos también pudieron observar el cielo y observar estos cambios que miraban digamos, en los astros. Aquí les tengo una simulación, por ejemplo, a veces cuando en el mundo actual, cuando nosotros estamos acostumbrados a tener un calendario que nos dice qué día es, un teléfono que nos dice la hora, etcétera, quizás es un poco difícil de poder entender lo importante de distinguir estos momentos especiales del año. Y es por eso que aquí les tengo una simulación en la cual vamos a simular que nos encontramos en Calama, ya el día del 21 de junio, un día súper importante, y a las 9:50 de la mañana. Entonces estamos mirando hacia el este, es decir, hacia la cordillera de los Andes, y estamos observando que el Sol a las 9:50 se encuentra en esa posición el 21 de junio. ¿Qué es lo que pasa ahora si observamos el mismo lugar a la misma hora, pero un mes después, en este caso julio? Si se dan cuenta, el Sol se corrió un poquito. Si volvemos a avanzar un mes más, en este caso agosto, vemos que el Sol nuevamente se va corriendo como en la dirección hacia el sur. Y así podemos ir viendo en el mes de septiembre, en el mes de octubre, noviembre, diciembre. Y luego del mes de diciembre vemos que el Sol llegó a un cierto punto específico y luego avanzamos de nuevo hacia enero y vemos que el Sol se retrocedió. Después febrero, marzo, abril, mayo y junio nuevamente, perdón, y junio. Entonces nosotros tenemos justamente de que este movimiento del Sol, el movimiento aparente del Sol en el cielo, fíjense que va haciendo un pequeño bamboleo, ¿no? Entre yendo la parte
más al norte que alcanza el Sol y en el sur. Entonces, justamente nosotros tenemos de que este movimiento del Sol al pasar el tiempo les permitió a los antiguos de poder establecer un cierto periodo, ¿no? Digamos que el Sol está en esta posición, pasan muchos meses, va moviéndose, llega a un punto máximo y luego se devuelve. Ese movimiento de ida y venida les dio la oportunidad de poder construir un calendario de 365 días, ya que ese momento en el cual el Sol estaba en esa posición, se demoraba 365 días en volver a estar en la misma posición. Entonces, con eso ya tienen la base, por ejemplo, para establecer un calendario solar, es decir, un calendario de 365 días. Luego, por eso esos puntos de junio, que alcanzaba la posición más al norte del Sol con respecto al cielo, y diciembre, que era cuando se alcanzaba la posición más al sur, definieron lo que se llama los solsticios, ¿no? Que son estos momentos importantes del año debido al movimiento, digamos, de la Tierra, la inclinación de su eje de rotación, y que permitía, digamos, desde el punto de vista del observador parado en la Tierra, mirar estos puntos máximos, ¿no? En los cuales el Sol alcanzaba ciertas posiciones. Cuando el Sol está más al norte, significa que en el hemisferio norte es verano, y aquí comienza el invierno, por eso el 21 de junio marca el comienzo del invierno en el hemisferio sur. Y cuando el Sol se encuentra más al sur, significa que el hemisferio sur es el que está recibiendo la mayor cantidad de radiación y por lo tanto es verano, ¿ya? En cambio en el hemisferio norte sería invierno. Entonces, fíjense que es muy importante la definición de un solsticio para poder establecer un calendario. Entonces aquí tenemos la primera herramienta que los antiguos pudieron observar desde el cielo y poder definir sus calendarios. Y como les dije, hoy en día tenemos una aplicación que nos dice la fecha, las estaciones, inclusive tenemos la temperatura. Los antiguos, como no tenían eso, debían valerse de sus observaciones, ¿no? Del cielo para poder establecer cuándo eran los periodos importantes donde podían cosechar, podían sembrar, estaba la reproducción de los animales, estaban los periodos de lluvia que eran tan importantes, sobre todo en un desierto como el de Atacama. Entonces estos movimientos aparentes del Sol en los diferentes solsticios y equinoccios marcaban puntos importantes en el año y por supuesto puntos importantes en la vida de cualquier Licanantay. Em, Justamente estos solsticios y equinoccios que ocurren en fechas importantes, en fechas definidas ya en nuestro calendario, eh, para los antiguos era muy difícil de poder determinar específicamente los días. Por lo tanto, ellos se valieron de ciertas estructuras, ciertas construcciones o ciertos puntos de referencia para poder definir cuándo comenzaban estos solsticios, estos equinoccios. Y de la misma manera que nosotros tenemos algunas marcas, por ejemplo, el número específico del mes del año, que nos dice cuándo es el solsticio. De la misma manera, los antiguos se valían de estas pequeñas puntos de referencia que le permitían definir cuándo comenzaba un nuevo año, cuándo era el solsticio, cuándo debían ellos planificar su agricultura, su ganadería y por lo tanto también las fiestas religiosas. Entonces aquí estamos viendo una imagen en la cual se muestran los que se llaman los saiwas, que son estas pequeños como pequeños monolitos, pequeñas ruinas que tenían un punto de vista también ceremonial, pero su objetivo principal era marcar ciertos periodos del año que eran importantes, por ejemplo la salida al sol. La salida del sol era muy importante para los atacameños, ya que siempre, si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de visitar el desierto, tenemos este concepto del cambio de la temperatura, ¿no? Cuando sale el sol y el término de la noche. De la misma manera que ellos podían construir estos pequeños como altares que se alineaban de cierta manera con la salida del sol en ciertas épocas, les marcaban, ¿no? A un momento especial del año. Y de la misma manera que ellos utilizaban esto, a veces no era necesario la construcción de estos altares, sino que miraban el horizonte. Y como pueden ver en la imagen, en el horizonte hay distintos cerros y volcanes que son muy importantes dentro de la cosmovisión Licanantay, ya que los cerros y los volcanes son los abuelos, ¿no? Los antiguos que vivieron y que hoy en día nos miran desde lo alto. Y estos cerros, dependiendo de la posición geográfica, ¿no? De los distintos pueblos del norte de Chile,
nosotros tenemos que, por ejemplo, si yo me encuentro en San Pedro de Atacama, hay algún cerro que tiene más importancia que otra debido a esta alineación que se produce o a la cierta cultura que está alrededor de él, ¿no? Si yo estoy en Toconao o me encuentro en Chiuchi o en Caspana, va a haber un distinto horizonte de cerros, ¿no? Debido a la posición geográfica. Por lo tanto, en algunos lugares no se construían estos saiwas porque justamente ya estaban los puntos de referencia, por ejemplo, los volcanes, los cerros, que indicaban estos puntos importantes. Pero en el norte de Chile, además de ser una región minera, en la antigüedad era una región de mucha actividad, en la cual vemos hoy en día los vestigios de ese pasado. Y, por ejemplo, uno de los temas muy importantes que son bien típicos del norte de Chile, debido a las condiciones que hemos hablado que hacen de que sea un lugar tan árido, permite la preservación de estructuras, ¿ya? De pequeños dibujos que se realizaban en los suelos, como los geoglifos, ¿no? Y que permitían, en este caso, marcar ciertos puntos de referencia. Es así que junto con unos colegas, nosotros nos adjudicamos recientemente un proyecto llamado Registro e Investigación de las Relaciones Astronómicas de los geoglifos de Ariquilda en la comuna de Huara, Chile, que es financiado por el Fondo del Patrimonio del año 2020. Justamente este proyecto busca el buscar la conexión astronómica de estos geoglifos y cómo estos geoglifos, estas líneas que estaban en el cielo, ciertas figuras, ciertos dibujos, ¿no? Caracteres, que marcaban un poco estos puntos de referencia que se tenían para poder eh, mostrar específicamente estos momentos especiales del año, ¿no? Los solsticios, los equinoccios, quizá la salida de algún tipo de estrella importante para ellos, etcétera, ¿no? Proyectos como este son en los que estamos enfocados para poder encontrar más información de la que existe actualmente. De la misma manera que el Sol marcaba una gran importancia para el pueblo licanantay, ya que es el astro predominante en cualquier desierto, también la Luna tenía una importancia grande dentro de la cosmovisión licanantay y también dentro del ordenamiento, ¿no? De este universo. Algo importante en relación a cualquier cultura es el uso de su lenguaje, porque el lenguaje, además de mostrar solamente una palabra, demuestra las relaciones que existen, relaciones lingüísticas que las personas establecen con los distintos objetos, acciones y distintos también conceptos que tienen dentro de su cultura. Algo importante de la palabra luna en la lengua Kunsa, que es la lengua del pueblo Licanantay, es que luna se denotaba como Kamar o Kamur, ya dependiendo de los textos. Y esa palabra se utilizaba en este caso para denotar el astro, que es luna. Pero también, además, se utilizaba la misma palabra para hablar del concepto de mes, es decir, los Nicanantay relacionaban a la luna con el concepto de mes. Y también lo relacionaban con el concepto del ciclo femenino, ¿no? Todos estas relaciones lingüísticas que se pueden establecer significan en este caso que los antiguos Licanantay sabían en este caso que la luna estaba relacionada con el concepto de mes, es decir, que la luna tenía una cierta relación dentro de este calendario. Y justamente nosotros si nos pusiéramos a observar el cielo, vamos a ver que este ciclo de fases lunares, ¿no? De luna llena, eh, de luna llena, cuarto menguante, estamos hablando de la luna nueva y luego el cuarto creciente. Este ciclo continuo de fases lunares se repite 12 veces en un año. Por lo tanto, no es raro que nosotros dentro de nuestro calendario gregoriano tengamos, por ejemplo, el concepto de 12 meses del año, debido a estas 12 veces que sucede este ciclo de fases lunares. Y en este caso los Licanantay ya también sabían eso y por eso el concepto de mes estaba asociado a la misma palabra que se utilizaba para denotar el concepto de la luna. Y claramente, debido a la medición, digamos, de este ciclo que se repite entre 28 y 29 días aproximadamente, lo relacionaron también con el ciclo femenino. La luna no era solamente este astro que aparecía y generaba, digamos, este concepto de las fases lunares, sino que además se relacionaba con momentos de siembra,
ya era muy especial para ellos el concepto de siembra. Y bueno, creo que cualquier persona que ha visitado el desierto de Atacama y ha estado una noche con luna llena, en verdad es algo tan brillante que pareciera que fuera un día. De hecho, dentro de las investigaciones que he realizado, dicen que los días de luna llena para la cultura licanantay eran, bueno, las noches de luna llena, perdón, eran considerados como días laborales, debido a la posibilidad de poder trabajar con ese gran resplandor, digamos, de la luna. También la luna se utilizaba para hacer un tipo de predicciones meteorológicas, dependiendo de la posición de la luna, de su color, etcétera, podía establecer algún tipo de predicción. Y finalmente estaba relacionado con el nacimiento, ya sea de personas o de animales, o también nacimiento de las plantas. La luna en general era este astro que se podía observar y que se relacionaba con estos fenómenos, digamos, muy importantes para la cultura licanantay. Saliendo un poco de estos astros rey, ¿no? Del Sol y de la Luna, que son astros tan importantes, podemos ahora hablar un poco de qué es lo que pasaba con los otros astros, por ejemplo, una estrella cualquiera. Y en este caso, dentro de todas las estrellas, se utilizaba la palabra Halar para poder definir lo que era una estrella. Ahora, es bien importante de que eh, cuando uno ve tantas estrellas es capaz de diferenciar que algunas son más brillantes que otras. Hay en algunos lugares del cielo que hay muchas estrellas juntas, en otras hay estrellas que están solas. Es decir, uno ve la diversidad que uno tiene en este cielo. Y es por eso que no es de extrañar que también ellos hayan diferenciado, ¿no?, de un astro cualquiera a los que ellos denominaran luceros o Halar Kapur. En este caso, que significa en este caso gran estrella o estrella grande. Y de estos luceros que ellos definieron dentro de todo lo que se piensa, hay dos astros que son muy importantes y que se relacionan con este concepto de luceros. Uno es lo que se conoce como las Pléyades y el otro es el planeta Venus. Ambos, dependiendo de la fecha del año, tenemos que el planeta Venus es a veces muy brillante, ¿no?, al atardecer o a veces en el amanecer, dependiendo de la época del año. Lo mismo sucede con las Pléyades, agrupación de estrellas, ¿no?, que son muy brillantes y que son muy llamativas también en el cielo. Ahora, algo importante que el pueblo licanantay hizo, utilizando estos luceros, fue la medición del tiempo durante la noche, ya que la noche no tenían al sol que les marcaba el tiempo, sino que utilizaban estos luceros para poder establecer, ok, falta cierta cantidad de horas para que sea el amanecer, o falta cierta cantidad de tiempo para que esté el atardecer. Es decir, lo utilizaban como verdaderos faros que les permitían a ellos, como señales, ¿no?, les permitían saber estos momentos, ¿no?, durante la noche, que era cuando el sol no estaba. Entonces, el concepto de lucero es algo muy importante en la cosmovisión licanantay, porque les permitía el poder tener información durante la noche, que era mucho más difícil. Ahora, el lucero se encuentra presente dentro además de esta cosmovisión, una muestra bien importante, bien concreta, es la aparición de los luceros en los distintos cuentos o distintos relatos del pueblo atacameño. En uno de los relatos, que era el que me contaba mi abuela cuando era niño y que apreciaba mucho cada vez que ella los contaba, ella nos comentaba este relato del cual se trataba del perro y el zorro. Bueno, para unas personas que estamos acostumbrados a estar en el desierto, un zorro no es un animal extraño, ¿no?, sino que es un animal típico de nuestra cultura y del ambiente en el cual nosotros nos encontramos. Y el perro, de la misma manera, algo que este compañero que ha estado con nosotros desde hace mucho tiempo. Por lo tanto, el perro y el zorro son animales que están muy ligados a lo que es el hombre. Y en este relato que mi abuela contaba, hablaba sobre este perro y el zorro, que eran amigos. Se decía que en ese tiempo eran amigos y que ellos habían emprendido un gran viaje para poder buscar una mejor suerte. Como eran amigos, decidieron viajar juntos y apoyarse. Pero el zorro
digamos, el zorro siempre trataba de poder engañar a este perro debido a que él quería quedarse con la comida. Entonces, en este relato se muestra mucho el concepto de las características del zorro, ¿no? De que nos permitieran a nosotros poder entender un poco su comportamiento. Y la fidelidad que tienen los perros, y en este caso la honestidad de que él quería hacerlo mejor, en este caso por su compañero, por su amigo. En el caso de este relato, se menciona de que el zorro, para poder engañar al perro y quedarse con la comida que ellos tenían que preparar esa noche, le dice al perro que vaya a buscar ese lucero, que ese lucero que está ahí tiene fuego. Entonces, si él va para allá, va a poder encontrar fuego, va a traer ese fuego para poder preparar los alimentos. Entonces, en el relato sucede mucho el concepto de que el zorro utiliza este lucero, el concepto de lucero, de que está ahí, está presente, tiene fuego y que lo necesitan para poder alimentarse. Es bien interesante la aparición de este concepto, ¿no? De un astro que no es igual a otro, es bien brillante y que además tiene fuego, no es tan brillante que es como si tuviera fuego. Entonces, en este relato, que engloba, digamos, este concepto, ¿no? El hábitat atacameño, ¿no? Que tiene el concepto del zorro y también el concepto del lucero que hay en la noche, creo que engloba mucho el concepto, ¿no? De que ciertos elementos del ambiente se relacionan con historias, con cuentos y con la cultura en general del pueblo que habitó y que aún está en el desierto. De la misma manera que muchos pueblos antiguos, por ejemplo, como los griegos, miraron al cielo y dibujaron estas famosas constelaciones y se imaginaron a sus guerreros, a sus dioses, animales mitológicos en el cielo, no es de extrañar que otras culturas también hayan hecho lo mismo, ¿no? El cielo, en este caso, era el lienzo en el cual las culturas antiguas podían pintar y plasmar todas sus creencias y sus historias y su cultura en general. Cuando nosotros vemos en la imagen de la izquierda esta agrupación de estrellas, que a lo mejor hoy en día nosotros conocemos principalmente por esas tres estrellas que están en el centro, que reciben el nombre común de las Tres Marías, que es el cinturón de Orión, eh, a lo mejor es difícil ver el gran cazador que vieron los griegos y que decían que tenían toda una historia, ¿no? Que luchaba en contra de los animales y alrededor de la constelación de Orión tenemos a Tauro, el gran toro, tenemos al can mayor y el can menor, que son estos perros de caza que están acompañando al gran cazador, etcétera, ¿no? Tiene toda su relación o cuento plasmada en el cielo. Y eso en este caso no es de extrañar que otras culturas también hayan utilizado el cielo, ¿no? Como esta representación externa de lo que ellos creían. Y lo interesante es que a diferencia de las culturas occidentales, principalmente europeas, que en ese tiempo llevaban, digamos, en la antigüedad la astronomía y que dieron paso, digamos, a posteriores avances, a diferencia de ellos que utilizaban estrellas, ¿no? Estrellas para unirlas, y creo que cualquiera de nosotros lo hemos hecho en una noche estrellada, en la cual empezamos a unir estrellas y formar ciertos tipos de figuras, etc. Los antiguos pueblos de los Andes miraron el cielo y se imaginaron también ciertas constelaciones, pero no utilizando estrellas, sino utilizando regiones oscuras de la Vía Láctea, como ustedes pueden ver en la imagen de la izquierda. La Vía Láctea, ¿no es cierto?, es esta mancha blanquecina que vemos en una noche bien despejada para los que vivimos en la ciudad, ¿no? Y vemos estas pequeñas como regiones oscuras. Estas regiones oscuras no son regiones que no tengan estrellas, sino que tienen que ver un poco y que vamos a hablar en relación a qué es lo que hay, qué es lo que hace que sean oscuras. Pero para los antiguos, que dentro de su hábitat miraban ciertos tipos de animales, ciertos tipos de fauna, ¿no? Ellos al ver el cielo representaban, en este caso, representaron lo que observaban. Y es por eso que surge el concepto de estas constelaciones oscuras que en general son animales muy típicos de los Andes, como son la llama, el zorro,
las perdices o pájaros, inclusive dependiendo de las culturas se ha identificado el cóndor, y por supuesto algunos otros tipos de llamas o auquénidos, ¿no? Entonces es importante de que cuando nosotros hablemos de las famosas constelaciones que a lo mejor para nosotros son típicas por la cultura occidental en la cual estamos inmersos, también para los pueblos de los Andes eran importantes estas constelaciones y que también tenían todo su trasfondo cultural y por supuesto también su significado. Distintas investigaciones se han hecho desde otras áreas de la ciencia, como por ejemplo en la parte arqueológica, la parte antropológica, las cuales han ido estudiando un poco este comportamiento. Y hoy en día mi objetivo es poder también añadir la visión astronómica, ¿no? De estos distintos tipos de constelaciones o distintos tipos de dibujos que ellos realizaron en el cielo utilizando las partes oscuras. Y creo que eso es algo único, ¿no? Algo importante que nosotros podemos rescatar de la misma manera que hoy en día muchos reconocen las constelaciones del zodiaco o al famoso Orión, nosotros también tengamos en cuenta a las famosas constelaciones oscuras que deberíamos nosotros preservar y ayudar a que nuestros descendientes sigan también aprendiendo de esta herencia cultural que tenemos. Y de aquí surge uno de los personajes principales de este grupo de constelaciones oscuras, es la que se conoce como la Yacana, que es la llama celestial. La llama, algo importante de la llama es que, bueno, ciertas características que tiene, su cuello largo, sus orejas, sus ojos, y en este caso la representación que estamos viendo ahí en la parte izquierda representa un poco el concepto, ¿no? De la llama, que tiene su cuello erguido, y de hecho las estrellas que vemos ahí, que son sus ojos, que son justamente Alfa y Beta Centauro, representan bastante bien lo que los antiguos veían y que aún podemos ver, ¿no? En el desierto de Atacama. Bajo la llama también es muy común ver a su cría, ¿no? Que está mamando de su leche y que está también disfrutando del cuidado de su madre, y lo cual también se puede representar bajo la yacana. Se puede ver, o en este caso se puede representar esta como cría que está debajo, y que está, como les decía, resguardándose de su madre. Y eso, además de verse en el cielo, también se plasmaba en distintos lugares geográficos, ¿no? Del norte grande de Chile. Por ejemplo, digamos, en estos vestigios de arte rupestre que hay en Taira, en la cual en la roca, ¿no? Como petroglifos, quedaron grabados la importancia de los auquénidos para la cultura de los pueblos andinos y también este puesto importante que tenía dentro de su cultura. Y también, más a la izquierda, que no aparece aquí dentro de la imagen, también se identificaba una región oscura que era conocida como el Zorro. Y bueno, quizás puede parecer un poco raro que haya un zorro, pero dentro del entorno en el desierto de Atacama es muy común tener a la llama que esté con su cría y esté el zorro muy cerca acechando, ¿no? Buscando cualquier momento de descuido para poder aprovecharse y cazar a su presa. No en este caso a la llama, sino a la cría. Entonces, digamos, ese fenómeno que es tan común para cualquier atacameño, ¿no? Que está cuidando de las llamas y que ve en el zorro algún tipo de amenaza, está representado en el cielo, ¿no? Donde tenemos a la yacana con su cría y que está muy cerca el zorro, esperando, digamos, cualquier descuido para poder aprovecharse y poder tener su comida. De la misma manera que los antiguos veían estas constelaciones oscuras en el cielo, hoy en día, gracias a los distintos instrumentos, misiones espaciales digamos, y gran conocimiento que se ha tenido a través de las investigaciones de diferentes científicos, hoy sabemos de que estas regiones oscuras son generalmente conocidas como nebulosas, pero que representan distintas etapas de la vida de una estrella. En estas regiones nebulosas tenemos las conocidas nubes moleculares, tenemos vestigios de supernovas y tenemos regiones en las cuales están naciendo nuevas estrellas.
Estos lugares son lugares muy activos dentro de nuestra galaxia, de otras galaxias, si es que pudiéramos ver un poquito más lejos, pero en estas regiones oscuras principalmente nos enfocamos en nuestro vecindario, ¿no? Lo que nos está rodeando al Sol y que nos permite ver las distintas etapas, ¿no? de la vida de una estrella. Ahora, dentro de estas nebulosas es en donde se ha podido descubrir y tener más información de los distintos elementos de los que van surgiendo debido a la evolución de una estrella. Por ejemplo, nuestro Sol, si bien es cierto, ya no está la nebulosa que dio origen al Sol, el Sol utilizó, digamos, los materiales que estaban en esas nebulosas para poder generar, digamos, los distintos elementos que están presentes en el sistema solar. Pero el Sol, como estrella, está formando, debido a distintos procesos que ocurren en su interior, distintos elementos, ¿no? Principalmente el Sol está compuesto de hidrógeno, y que va transformando de hidrógeno a helio debido a la fusión termonuclear y va generando esta energía, ¿no? Es ahí su brillo. Pero el Sol hoy en día no ha alcanzado la evolución suficiente, digamos, el tiempo desde su inicio, para poder crear, por ejemplo, los elementos como son el hierro o el calcio, elementos que son comunes dentro de nuestro organismo, ¿no? Por ejemplo, el calcio de nuestros huesos, el hierro de nuestra sangre, no fue formado en el Sol, sino que fue formado en eventos cataclísmicos y en estrellas anteriores al Sol. Es decir, los antiguos que siempre hablaban, en este caso principalmente las culturas andinas, hablaban de que nosotros somos hijos del Sol. Y en principal, digamos, de la astronomía podemos decir que no somos hijos directamente del Sol, pero sí hijos del papá o del abuelo del Sol, que en este caso proveyó los materiales necesarios de los cuales hoy en día estamos compuestos. Ahora, nuestro conocimiento astronómico de estas regiones oscuras eh, principalmente nos dice de que estos elementos que están ahí, que bloquean la emisión de las estrellas, provienen o ocurren en este lugar que se llama el medio interestelar, el lugar que está entre las estrellas. Y dentro del medio interestelar tenemos dos componentes que son las principales, que es la componente que es el polvo interestelar y el gas interestelar. Al polvo interestelar, lo que ocurre, digamos, bueno, puebla todo el medio interestelar, pero los lugares donde hay mayor cantidad de polvo interestelar son las regiones donde se absorbe la energía y se emite en una longitud de onda, en una banda diferente. Es decir, lo que hace el polvo interestelar es como un filtro, ¿no? Absorbe luz y la emite por otro lugar, digamos, en este caso otra banda de energía. Y es por eso que el polvo interestelar hace de que estas regiones se vean más oscuras que otras. Y también está el gas interestelar, que también absorbe energía, pero principalmente dependiendo, digamos, de la distribución de la materia en una galaxia, está distribuida de manera diferente que el polvo. Pero el polvo y el gas están interactuando, ¿no? en este medio interestelar y producen esos maravillosos imágenes que yo les mostraba anteriormente. Ahora, dentro de estas agrupaciones de polvo y gas interestelar está lo que nosotros llamábamos nebulosas, ¿no? Las nebulosas, los lugares donde están naciendo estas estrellas. Pero además de las nebulosas, se les llamó nebulosas justamente porque cuando fueron descubiertas, se veían como estas nubes, ¿no? Y que no eran algo raro. Pero hoy en día, a estudiar un poco más estas nebulosas, podemos diferenciar entre las famosas nubes moleculares, que son los lugares en donde están naciendo estrellas, donde se están formando esos materiales, esos elementos que posteriormente están presentes, por ejemplo, en nuestro cuerpo y que están presentes en un planeta como la Tierra. Tenemos las nebulosas planetarias que nos muestran el fin de la vida de una estrella como el Sol y que debido a las distintas partículas que hay, generan estos lindos colores que nosotros podemos observar. Y también las nebulosas son remanentes de uno de los fenómenos más energéticos en el universo, que son las llamadas supernovas. Entonces, cuando hablamos de nebulosas, hablamos de distintos objetos, distintas etapas en la evolución de una estrella. A veces cuando hablamos de nebulosa estamos hablando de nubes moleculares donde están naciendo las estrellas, lugares más fríos. A veces estamos hablando de nebulosas planetarias o supernovas, que son lugares en donde ya hubo una estrella
vivió su ciclo y en este caso terminó su ciclo en estas grandes explosiones como las supernovas o explosiones más pequeñas como en el caso de las nebulosas planetarias. Entonces, finalmente, si bien es cierto para los antiguos, estas constelaciones oscuras marcaban cosas importantes en relación a su diario vivir, ¿no? Y plasmaban esta cultura dentro del cielo. Hoy en día el estudio de esas nebulosas nos permite también entender un poco más de qué estamos hechos, cuáles son los ciclos y las leyes que prevalecen cuando, digamos que prevalecen para poder dar explicación a la vida o la evolución de la vida en el planeta o en distintos cuerpos, digamos, del universo. Es decir, hoy en día el estudio de estas regiones oscuras nos entregan gran información, ¿no? De nuestro pasado y también del futuro, del Sol y del sistema solar. Ahora, como les comentaba, cuando uno mira el cielo y está mirando esta agrupación de estrellas llamada constelación, a veces lo esencial se nos escapa un poco de la vista. Y es cuando nosotros exploramos estas pequeñas regiones, que por ejemplo, como esta, la conocida nebulosa de Orión, nos entrega información de los fenómenos que ocurren, fenómenos cataclísmicos, ¿no? De movimiento de masa, de grandes temperaturas, cuando nace una estrella, etcétera, y que dan origen a lo que nosotros conocemos como los elementos de nuestro planeta y también los elementos que están presentes en nosotros. Entonces, el estudio de a través de distintos instrumentos nos ha permitido hoy en día poder quitar un poco este manto que cubría un poco de misterio al ciclo de una estrella y hoy en día nos permiten saber mucho más, ¿no? Porque cuando nosotros miramos con ciertos ojos nos entregan cierta información, pero debido al avance de la ciencia, hoy en día tenemos diferentes ojos con los que podemos observar. Además de nuestra visión típica en visual, digamos, como nuestro ojo, también tenemos la visión en infrarrojo, que podemos mirar al cielo gracias a telescopios como el Spitzer, que fue un telescopio espacial. Entonces, cuando hablamos de una nebulosa, estamos hablando de algo mucho más complejo, ¿no? Un lugar que las distintas visiones, tanto la imagen que nosotros tenemos desde el punto de vista visual y la imagen que se tiene desde el punto de vista infrarrojo, se combinan para entregarnos una imagen aún más completa que nos permite describir correctamente o con mayor detalle qué es lo que está sucediendo en ese lugar. Entonces, hoy en día sabemos que en estas grandes nebulosas, que por ejemplo como la de Orión, están naciendo nuevas estrellas. Y en esas estrellas que están naciendo generan esta radiación que está a su alrededor. Y además, en cada una de estas estrellas se pueden dar las condiciones en las cuales nazcan nuevos planetas, por ejemplo. Entonces nosotros al mirar nebulosas como esta, estamos observando también el momento de la formación de otros planetas, planetas como la Tierra, planetas más grandes como Júpiter, como Saturno, etcétera, pero es que nos permiten tener una idea más clara, ¿no? De cómo, de cuál fue el origen de nuestro sistema solar, por ejemplo. Entonces, fíjense en imágenes que aparecen en unos lugares más oscuros entre medio, y esos lugares oscuros son discos protoplanetarios, es decir, discos en los cuales están naciendo sistemas solares que son oscuritos porque tienen gran cantidad de polvo, gran cantidad de materia ahí que absorbe la luz, y por eso se ven oscuros, pero son justamente esos lugares en donde están formándose sistemas solares, sistemas de más de un planeta, en los cuales tenemos la posibilidad de formación de planetas, también de lunas, anillos, todo lo que tenemos en nuestro sistema solar. Y uno de los puntos finales que me gustaría compartir con ustedes es la relación entre ciertos fenómenos que uno puede observar en el cielo y cómo se relacionan estos, por ejemplo, con algún tipo de festividades que tenían, por ejemplo, el pueblo Licanantay. En este caso, una de las festividades más importantes en este mundo Licanantay es el 1 y el 2 de noviembre, que es el Día de los Muertos, ¿no? En donde se hace la tradicional mesa para los difuntos. En esta mesa, los Licanantay ponemos una ofrenda para los difuntos que en ese día especial, nos vienen a visitar y nos vienen a ver. Entonces nosotros como buenos
huéspedes, perdón, como buenos anfitriones, recibimos a nuestros huéspedes con lo mejor que tenemos y les preparamos comidas, sus comidas favoritas, ¿no? Como cualquier visitante que nos pudiera venir a ver, nosotros les presentamos nuestra mejor comida. En este caso, aquí les muestro unas fotos familiares, ¿no? En donde son partes de las ofrendas que nosotros preparamos para los difuntos. Algo interesante, si analizamos un poco más allá de lo rico que pueden parecer estas cosas y de verdad que son deliciosas, es las conexiones que tienen con, desde el punto de vista astronómico en relación a esta fecha. Lo primero es que, y que vamos a ver, que les voy a mostrar en relación a cómo se conecta, ¿no? Esta fecha en especial, 1 y 2 de noviembre, con un fenómeno astronómico. Eso es lo primero que vamos a ver. Lo segundo es que una de las cosas importantes de la mesa que se le prepara a los difuntos son ciertos elementos, como por ejemplo la existencia de una escalera. Las escaleras, en este caso, son el símbolo de esta conexión del cielo con la tierra, en donde los difuntos pueden bajar y también, bueno, subir después de vuelta para que exista esta conexión. Entonces tenemos en primer lugar que la escalera nos demuestra este subir y bajar, ¿no? Que existe en la tierra con el cielo. Y lo segundo son la existencia de estos pequeños panes que se realizan en forma de distintos animales, como la llama, como los zorros, como culebras, como distintos elementos que hay, distintos animales que hay en la fauna del Atacama. Y también, también se realizan, por ejemplo, el concepto de la dualidad que existe en la cosmovisión Licanantay del hombre y la mujer, ¿no? De la presencia de, el elemento humano, ¿no? Dentro de esta ofrenda. Y entonces podemos ver de que esta fecha, ¿no? Además de ser una fiesta netamente religiosa, ¿no? Tiene estos elementos, ¿no? De la cosmovisión andina que relaciona esta fiesta con algo que sucede en el cielo. Y justamente no se requiere mucho estudio para darse cuenta que, por ejemplo, algo típico de las mesas que se preparan para los difuntos es la presencia del arco. El arco es un elemento que, si bien es cierto, también viene muy fuertemente por la influencia de la cultura occidental. El arco es algo que se asocia bastante en la cultura licanantay con la mesa en primer lugar. Todas las mesas se ponen con un cierto arco arriba, formado a través de ramas de ciertos árboles. Y también, digamos, estos arcos están presentes, por ejemplo, en las tumbas. Pero lo interesante es que cuando miramos el cielo y vemos el cielo en ciertos momentos del año, podemos establecer de que la misma Vía Láctea puede forma este arco en el cielo. Y esto ha sido investigado por distintos científicos, en este caso que lo estudian desde el punto de vista antropológico y arqueológico, pero por ejemplo, con cualquier tipo de, eh, de simuladores, nosotros podemos ver de que la Vía Láctea forma en este caso en el cielo este pequeño como arco que nosotros podemos ver. Y este arco es lo que se conoce como el río celestial, el río que está, digamos, en el cielo y que reproduce lo que está también en la tierra. Esta Vía Láctea, en este caso, va cambiando su posición en relación con el tiempo. Y si, por ejemplo, nosotros observamos, aquí le tengo una simulación desde el día 20 de septiembre, que es la imagen de arriba, tenemos que el arco, cuando pasamos al 4 de diciembre, al 4 de octubre y al 18 de octubre o al 1 de noviembre, vemos que este arco que estaba formando la Vía Láctea va bajando. En este caso es como si esta puerta, esta entrada comenzara a posicionarse en el horizonte, como hablando del momento en el cual este portal, ¿no? Se abre para que los distintos difuntos puedan pasar desde el mundo espiritual, en este caso, que es donde se piensa, de acuerdo a la cultura Licanantay, que los difuntos habitan en el cielo. Entonces, cuando este cielo llega al suelo,
le da la oportunidad a estos difuntos de poder entrar, ¿no?, al mundo de los vivos y visitarlos, como es este caso de la fiesta que se celebra el 1 y el 2 de noviembre. Entonces es importante de que un fenómeno astronómico como la posición de la Vía Láctea sea algo que esté relacionado con esta fiesta. Y la segunda fiesta que me gustaría mencionar es la relación de la fiesta de las cruces, que se celebra el 3 de mayo en distintos pueblos del desierto de Atacama. Y sucede de que, como ustedes saben, la fiesta de las cruces está relacionada con este concepto que es netamente religioso y netamente occidental, pero que en el cielo también tenemos una constelación, que es la constelación de la Cruz del Sur, y que dependiendo del punto de vista, digamos, de la fecha del año, tenemos que esta cruz va moviéndose en el cielo. Y justamente para la fecha del 3 de mayo, o periodos cercanos, ¿no? Puede ser de que de año a año vaya cambiando un poquito, nosotros tenemos que justo en esa fecha, la primera semana de mayo, tenemos que la constelación de la Cruz del Sur, una constelación bastante conocida, su asta mayor esté directamente apuntando hacia el sur, y en este caso la Cruz del Sur se encuentra de pie, como si estuviera avisando, ¿no?, que es momento para esa fiesta. Ahora, no quiero decir de que estas fiestas hayan surgido debido a estos fenómenos astronómicos, sino que estas fiestas tienen esta relación, estas fiestas que tienen un origen religioso, pero tienen una relación astronómica, y gracias a esa relación astronómica ha podido preservarse hasta nuestros días, porque los antiguos que celebraban esas fiestas veían también estos señales en el cielo, y que le permitían hacer una relación entre lo que estaba pasando en la tierra y lo que pasaba en el cielo. Es decir, muchas de estas fiestas religiosas pudieron tener, digamos, pudieron preservarse debido a este trasfondo, ¿no?, astronómico que ellos podían observar. Solamente quiero terminar comentándoles de que hoy en día el desierto de Atacama alberga gran cantidad de observatorios, instalaciones internacionales increíbles que hacen una ciencia de muy alto nivel y que nos permiten hoy en día saber mucho más de lo que es el universo. Justamente el hecho de que este desierto sea el hogar de estos observatorios nos da la oportunidad de que, de la misma manera que un científico viene a Chile para poder tomar estas observaciones, también sea capaz de reconocer esta cultura que está presente en estos lugares, y que de la misma manera que los antiguos griegos o los antiguos chinos miró el cielo y les pareció interesante y pudo plasmar su cultura en los cielos, también el pueblo Iricanantay y todos los pueblos andinos que tienen esta raíz común, pudieron también representar y poder plasmar su cultura en los cielos. Es decir, es importante que además de poder exportar materias primas, nosotros podamos exportar nuestra cultura y poner en valor las distintas tradiciones que tienen estos pueblos preexistentes a nuestro país, y que nos permiten hoy en día, además de posicionarnos como líderes en exportaciones, también líderes en la ciencia y también líderes en la cultura. Así que les invito a que todos podamos ser partícipes de este Día del Patrimonio, celebrando nuestra cultura y también celebrando, digamos, las distintas tradiciones que tenemos como pueblo. Le agradezco por su atención, muchas gracias, Sanki Sanki, como se dice en nuestra lengua kunza, y le agradezco por su atención.